Domingo 7 de septiembre de 2025 arrancamos con un nuevo análisis semanal de mercado cripto. Vamos a ver qué ha ocurrido durante la semana, qué podemos esperar para esta que entra y cómo podemos aprovecharnos para hacer dinero o evitar perderlo. La idea es muy sencilla, entender el mercado para dejar de trabajar solo por dinero y que empieces a hacer que el dinero trabaje para ti. Dale like y suscríbete al canal que me ayuda mucho a seguir creando contenido. Vamos allá. Bien, vamos a empezar analizando Bitcoin desde una temporalidad mayor, como puede ser semanal y mensual, a una temporalidad más pequeña para poder entender qué es lo que podemos esperar de cara a esta semana que viene. Venimos de tomar la liquidez del último máximo de la tendencia alcista en semanal que traíamos desde marzo de 2025 y tras esta toma de liquidez rompimos con momentum estructura pasando de una estructura alcista a una posible estructura bajista. Para que me entendáis, veníamos de una estructura alcista, ¿vale? Máximos y mínimos cada vez mayores y tomamos la liquidez del último máximo y tras esa toma de liquidez rompimos estructura, ¿vale? Este rompimiento de estructura aumenta las probabilidades de que esta tendencia haya terminado y ahora lo próximo que podemos ver es la creación de un máximo menor que el anterior y a partir de ahí impulso bajista, retroceso al alza y empezar una nueva tendencia bajista. Ahora mismo ya creamos ese mínimo, ¿vale? Ese mínimo que rompe estructura para pasar de estructura alcista a estructura bajista y lo que podemos esperar ahora es la creación de un nuevo máximo menor que el anterior, que es el que ha tomado la liquidez del all-time high. Con lo cual, para mí es clave este Fair Value Gap semanal, que es una zona de liquidez muy importante en la cual podemos ver cómo se forma ese nuevo máximo menor en semanal que nos estaría confirmando el inicio de una nueva tendencia bajista. Entonces, al corto plazo, teniendo en cuenta solo el gráfico semanal, veo bastante probable que vengamos a tomar esta liquidez del Fair Value Gap semanal y a partir de ahí empecemos a caer hacia el mínimo mensual que analizábamos en el análisis de la semana pasada. ¿Cuándo se invalidaría este posible escenario en el que empiece una nueva tendencia bajista? Pues si el precio es capaz de superar este Fair Value Gap semanal y entonces sí las probabilidades empezarían a cambiar para que el precio siga escalando hacia nuevos máximos. Pero mientras tanto, las probabilidades están a favor de la oferta, a favor de los bajistas y bajo mi punto de vista es bastante probable que vengamos a crear aquí un máximo menor que el anterior y de ahí caigamos a recoger la liquidez del mínimo mensual, del mínimo de julio que, como digo, analizábamos en el análisis de la semana anterior. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué ha ocurrido esta semana, porque veíamos cómo el precio tomaba la liquidez de la semana anterior y ahora el objetivo más probable es ir a por el máximo de la semana anterior, que además confluye con ese Fair Value Gap semanal bajista que comentaba. Si nos bajamos a diario vamos a poder verlo con mayor claridad. Y como podemos observar, aunque por la mínima, de manera bastante tímida, el precio toma la liquidez por la parte baja del rango semanal, de la vela semanal anterior, y a partir de ahí nos ha ido creando estructuras para ir a por la liquidez del máximo de la semana anterior que confluye con ese Fair Value Gap que comentábamos. Clave la vela del viernes porque sí que es verdad que tuvo mucha fuerza al principio y parecía que íbamos a ir a por esa liquidez, pero cerró cerró bajista finalmente, pero sin tomar esa liquidez clave que comentábamos. Entonces, bajo mi punto de vista, lo que vino a hacer la vela del viernes es venir a acumular aún más liquidez en esta zona. Gente que se pone en short y que creo que iremos a liquidar antes de ver zonas más bajas.
Ahora mismo, teniendo en cuenta el gráfico diario, para mí es clave no perder este Fair Value Gap diario, que es el que de momento nos mantiene alcistas y con alta probabilidad de ir en esta semana que entra a por esta liquidez del Fair Value Gap mensual. Entonces vamos a ver cómo se comporta el precio para el inicio de semana, dejaremos que se forme el rango del lunes y a partir de ahí veremos si podemos montarnos en long hasta esta liquidez. Pero como digo, ahora mismo las probabilidades para esta semana están a favor de las compras, por lo que buscaremos longs. Una vez nos tome la liquidez de este Fair Value Gap semanal, entonces sí, para mí las probabilidades están a favor de los shorts o a favor de buscar ventas en Bitcoin si es que lo llevas en tu portfolio. Y con respecto a Bitcoin, poco más que comentar, simplemente tened este posible escenario en altcoins, ya que, pues como digo, si vemos esta subida esta semana hacia el Fair Value Gap semanal, es probable que veamos también subidas en altcoins, ya que al final la dominancia de Bitcoin está bajando, pero mucho cuidado, aprovechad para tomar profits porque las probabilidades ahí ya estarían de nuevo en caer y obviamente si vemos una caída desde ese Fair Value Gap semanal hasta el mínimo mensual es un menos 10% en Bitcoin, lo que implicaría pues también caídas en altcoins seguramente. Bien, ahora que tenemos analizado Bitcoin, vamos a ver en primer lugar Ethereum, que también lo comentábamos la semana, como una opción a tener en cuenta para llevarlo en cartera, ya que se mantiene bastante más fuerte que Bitcoin. Y la verdad es que pocos cambios. Seguimos entre un rango, entre el máximo y el mínimo de esta semana de mediados de agosto, ¿vale? Como sabéis, el objetivo para septiembre es ir a por la liquidez del máximo del mes anterior, ya que tuvimos un cierre alcista, pero como decía en el análisis de la semana pasada, tampoco descarto venir a por la liquidez de la parte baja antes de ir a por la parte alta. Sí que es verdad que esta semana tiene toda la pinta de que tras tomar la liquidez de la semana anterior vayamos a tener un cierre alcista y entonces las probabilidades estarían en ir a buscar también el máximo de la semana anterior igual que Bitcoin. Entonces, si vemos esa subida en Bitcoin hacia ese Fair Value Gap semanal, también es probable que veamos esa subida en Ethereum, al menos hasta el máximo, de la semana anterior. Y quién sabe, pues quizá a partir de ahí Ethereum gana mucha más fuerza que Bitcoin y nos vamos hacia nuevos máximos. Sigo manteniendo lo mismo, creo que ahora mismo a corto plazo Ethereum es una mejor opción para llevar en cartera que Bitcoin. Sin embargo, a corto plazo para buscar longs intradía durante la semana, estamos en un rango sin haber tomado liquidez ni por la parte alta ni por la parte baja. Entonces, pues bueno, las probabilidades tampoco de tener éxito no son bastante altas, ¿vale? Bien, analizado Ethereum, vamos con las dos altcoins que también analizábamos la semana pasada, a ver cómo se han ido desarrollando a lo largo de esta y ver si hay posibilidades de comprar o si hay que seguir esperando. En primer lugar, XRP, que comentábamos que estaba en un rango semanal, que también había ido por esa liquidez del Fair Value Gap semanal alcista, y ahora en diario hay que esperar a que entre momentum para ver si supera este Fair Value Gap diario bajista. Si lo supera, entonces sí, bajo mi punto de vista, hay bastantes probabilidades de éxito a favor de las compras, con un stop loss por debajo de la manipulación, pero si no consigue superar esta zona, las probabilidades de venir a zonas más bajas pues aumentarían. Y entonces tendríamos que esperar entonces a que se diese un nuevo cambio de estructura para poder hacer compras en XRP. Así que de momento nos mantenemos sentados sobre las manos, como se suele decir, y yo al menos no me animo a comprar. Al final también las probabilidades de éxito de un trader aumentan cuando se tiene la suficiente paciencia como para comprar cuando realmente las probabilidades están a nuestro favor. Y en este caso, de momento, no están a favor de las compras. Vamos con Link. En semanal analizábamos la semana anterior que veníamos de tomar la liquidez de la parte alta de esta semana de agosto y las probabilidades están en venir a este Fair Value Gap
semanal. Lo comentábamos la semana anterior y vemos cómo esta semana también es bajista. De hecho, tiene toda la pinta de que vamos a cerrar por debajo del mínimo de la semana anterior, lo que implica que las probabilidades de cara a esta semana es visitar nuevamente el mínimo de la semana anterior, de esta semana que vamos a cerrar. Con lo cual, en Link podemos buscar shorts durante la semana en intradía, al contrario que Ethereum o Bitcoin. Bien, la clave, como decía, es esperar a que el precio venga a esta zona, recoja la liquidez de este mínimo en semanal, que confluye con este Fair Value Gap semanal, y a partir de ahí, bajo mi punto de vista, pues las probabilidades a favor de las compras son bastante altas, teniendo en cuenta que tenemos aquí liquidez acumulada en este máximo, que es el máximo de 2024. De momento no hay ninguna altcoin más que me llame la atención. Si creéis que hay alguna que a corto plazo puede tener buena pinta, dejádmela en comentarios. Y analizando el Total 2, que es el mercado de las altcoins, yo de momento me estoy fijando en que no hemos tomado la liquidez del máximo de 2021, con lo cual las probabilidades, sin ninguna duda, de cara a los próximos meses es ir a por esa liquidez y quién sabe, pues que podamos ver un movimiento parabólico en altcoins hacia precios más altos. De todas formas, pendientes también de lo que ocurra este mes, porque en el mes de agosto no conseguimos cerrar por encima del máximo de julio, por muy poco, es verdad, pero si este mes cierra bajista, las probabilidades de al menos ver un retroceso hasta este Fair Value Gap mensual aumentarían bastante, y eso supondría, desde los precios actuales, una caída del menos 17% aproximadamente, que haría que las altcoins pues se resientan bastante, ¿no? En el peor de los casos, pues que este mes cierre bajista y que vengamos a por el mínimo de julio. Sinceramente, ahora mismo veo poca probabilidad en esto y creo que pronto iremos a por esa liquidez en nuevos máximos. Además, teniendo en cuenta la dominancia de Bitcoin, que como podéis ver, creo que hemos podido marcar un máximo en junio, y a partir de aquí yo creo que la tendencia va a ser en que Bitcoin siga perdiendo dominancia, con lo cual las probabilidades de éxito en altcoin vayan a aumentar bastante y el riesgo-beneficio va a estar en apostar por altcoins y no por Bitcoin. Como ya analicé muchas veces en Twitter, ahora mismo el riesgo-beneficio en Bitcoin no es muy favorable, ya no solo teniendo en cuenta el escenario que analizábamos, sino porque las probabilidades de que aumente mucho más de precio son bajas, y el riesgo que estás asumiendo aquí es muchísimo, porque lleva 2 años prácticamente subiendo sin parar. En cambio, las altcoins llevan 2 años, la mayoría, bastante estancadas, y las probabilidades de que ahora podamos ver unos meses en los que se den subidas en ellas son bastante altas. Y hasta aquí el análisis de mercado cripto de esta semana. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si quieres que suba otro la semana que viene. Y recuerda que no estamos aquí para intentar adivinar hacia dónde se va a mover el precio, sino para entender hacia dónde están las probabilidades y usarlas a nuestro favor para ganar dinero a largo plazo. Nos vemos la semana que viene y mientras tanto, ya sabes, sigue haciendo que el dinero trabaje por ti. Chao.